Hay cosas que se ven en la calle. Cosas que no te enseñan en la academia. Seamos honestos, la gente nos teme, nos odia, nos desprecia, nos ven como un mal necesario. Pero la verdad es que nosotros también vemos cosas, presenciamos cosas, que ni la peor persona que hemos arrestado podría imaginar. Cuando te pones este uniforme, esperas lidiar con lo peor del ser humano, con la crueldad, la miseria, la avaricia. Lo que nadie te dice es que hay un terror más profundo, uno que no lleva placa, que no tiene nombre en la base de datos y que no le teme a una pistola. Lo sé. Lo he vivido. Lo he palpado en el turno de la madrugada, cuando las luces de la patrulla son lo único que detiene a la oscuridad de devorarlo todo. Hoy les voy a contar sobre el miedo puro. 3 sucesos que marcaron mi vida y la de otros compañeros en esta ciudad que nunca duerme. 3 historias de terror. Historia 1. Corría el año 2018. Yo era un elemento recién asignado a la vigilancia en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La colonia Doctores, vaya bautismo de fuego. No había noche tranquila. Mi rutina habitual era patrullar con mi compañero, un hombre curtido llamado Ramiro, que ya estaba a punto de jubilarse y al que le había tocado ver de todo. Una noche, justo a las 3 de la mañana, la hora que dicen es la del diablo, recibimos el reporte de un 5:51. La ubicación era un edificio gris, antiguo, de esos que parecen hechos de puro cemento y tristeza, justo en una esquina de la calle Dr. Bertis y Dr. Olvera. Llegamos. El ambiente era espeso. El típico olor a humedad que se cuela por las ventanas de los departamentos. La calle estaba vacía, solo nosotros y nuestra patrulla con las luces girando, pintando de azul y rojo las fachadas desgastadas. Subimos al 3er piso. Un pasillo estrecho, alfombra vieja, una lámpara parpadeando. Llamamos a la puerta del departamento indicado. Nos abrió una mujer pálida, con los ojos hinchados de llorar, señalando hacia el balcón. Su esposo estaba allí. Cuando salí al balcón, el aire frío de la madrugada me golpeó. El hombre estaba parado en el pretil, con los brazos colgando a los lados, mirando hacia la calle oscura. Yo me acerqué con cautela, hablando en voz baja, tratando de tranquilizarlo. Le dije mi nombre, mi rango, le aseguré que todo estaría bien. Él no respondía. Era un silencio absoluto, como si hubiéramos entrado en un vacío. Ramiro, que se quedó detrás, en la sala, me hizo una seña para que siguiera hablando mientras él intentaba acercarse por detrás. El hombre no se movía. Su rostro, al voltear ligeramente hacia mí, era la cosa más extraña que he visto. Tenía una expresión, no era miedo, ni tristeza. Era como si su alma ya se hubiera ido. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en la nada. En ese momento, algo cambió. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por la altura o el peligro, sino por algo que sentí justo detrás de mí, en la habitación, a pesar de que solo estábamos Ramiro y yo con la mujer. Sentí una presencia helada. Giré la cabeza solo un poco. En la ventana de enfrente, un edificio idéntico, oscuro y con decenas de ventanas ciegas, vi algo. En una de las ventanas del mismo nivel, justo frente al balcón, había una silueta. Era alta, delgada, y parecía estar de pie, sin moverse. Pensé que era un vecino curioso, que se había despertado por el ruido de la patrulla. Pero no se movía. No tenía rostro visible, solo una forma oscura, como si fuera solo una sombra recortada. Me concentré de nuevo en el hombre del pretil. Le tendí la mano, casi suplicándole que regresara. Y entonces, él habló por primera vez. Su voz era un susurro seco, áspero, como si viniera de muy lejos. Ya no tiene sentido, dijo. Yo le pregunté por qué. ¿Qué no tiene sentido, señor? Mire a su esposa, míreme a mí.
Estamos aquí para ayudarle. Él se rió, una risa sin vida, que me heló la sangre. Él ya sabe que saldré. Él siempre lo sabe. Está esperando, dijo. De pronto, el hombre señaló con su barbilla hacia la ventana de enfrente. Y yo, por un impulso estúpido, regresé la mirada. La silueta seguía allí, pero ahora estaba más cerca del cristal, como inclinándose hacia nosotros. Y juro que la vi moverse. Se deslizó, sin piernas ni pies, solo se desplazó a lo largo del alféizar. La sensación de que nos estaba observando, no solo a mí, sino al hombre que quería saltar, era abrumadora. Era la presencia más maligna que he sentido. En ese instante, Ramiro hizo su jugada. Se abalanzó sobre el hombre, jalándolo hacia adentro con una fuerza desesperada. El hombre gritó, pero no un grito de pánico, sino un lamento de rabia, como si le hubieran negado un premio. Yo entré rápido, ayudando a Ramiro a inmovilizarlo en el suelo, mientras su esposa lloraba. Cuando finalmente lo tuvieron bajo control, esposado y sentado en la sala, el hombre dejó de forcejear y me miró directamente. Sus ojos seguían vidriosos, pero había una claridad terrible en ellos. ¿Lo vieron, verdad? Ahora que lo vieron, él va a venir por ustedes también. No parará. Ahora que lo vieron, ya no están solos. Él los mirará, cada noche, dijo. Salimos de allí lo más rápido posible, dejando al hombre a cargo de los servicios de emergencia. Nunca volví a patrullar esa zona con la misma tranquilidad. Cada vez que pasaba por ahí, no podía evitar mirar hacia los pisos altos de enfrente. Y aunque Ramiro y yo jamás volvimos a hablar de esa noche, yo sé lo que vi. Y sé que esa silueta sin rostro no era un vecino. Era algo que estaba esperando que ese hombre cayera. Y la peor parte es que, desde entonces, en las noches más oscuras, en la carretera solitaria o en el pasillo de la estación, a veces siento ese escalofrío y la necesidad incontrolable de mirar hacia arriba. Hacia la oscuridad. Historia 2. Esto me sucedió unos años después, cuando ya estaba adscrito a otra zona, pero la gente de la capital sabe que los problemas no conocen límites de cuadrante. Fue en Santa María la Ribera, en una casona antigua que le llaman la Casa de los Lamentos porque ha estado abandonada por décadas y dicen que se escuchan voces. Nunca creí en eso. Una noche, cerca de las 11, mi compañero Alejandro y yo estábamos cubriendo un turno extra de vigilancia en esa colonia, un área relativamente tranquila, pero con reportes de saqueos en predios abandonados. La casona en cuestión, en la calle de González Martínez, era un monstruo de piedra y herrumbre. Un portón de madera carcomida, ventanas tapadas. Recibimos una llamada anónima al 911, muy corta. Una voz de mujer, susurrando, decía, «Hay alguien en la casa. No son ladrones. Él me está esperando». Luego la llamada se cortó. Llegamos a la casona. El silencio era total, roto solo por el chirrido de los grillos. La luz de la calle no llegaba bien a la fachada, dejándola envuelta en una penumbra espesa. Alejandro y yo revisamos la cerca y notamos que el portón principal, aunque parecía sellado, tenía una cerradura forzada. Entramos, con cuidado, mientras sacaba mi linterna. El interior era un laberinto de polvo y sombra. El aire era denso, frío, a pesar de que afuera hacía calor. Olía a madera podrida, humedad y algo más, algo dulce y putrefacto a la vez. El lugar resonaba. Cada paso, cada crujido de la madera bajo mis botas, se magnificaba. Era como si la casa estuviera escuchándonos, esperando. Mientras avanzábamos por lo que parecía ser una sala principal, con restos de muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían figuras fantasmales, sentí una opresión en el pecho, una tristeza profunda que no era mía. En la penumbra, las paredes con papel tapiz desprendido,
mostraban sombras que jugaban con la luz de mi linterna. En el fondo de la sala había una escalera de caracol que subía a un segundo piso. Estaba casi desmoronándose, cubierta de telarañas. No parecía haber subido nadie en años. Vamos a revisar arriba, el techo es el escondite perfecto, susurró Alejandro, con la voz apenas audible. Comenzamos a subir. Los escalones crujían con una violencia aterradora. En el segundo nivel, el ambiente era aún más pesado. Había un pasillo largo, con varias habitaciones a los lados. En una de ellas, al fondo, la puerta estaba ligeramente abierta. Una luz muy tenue, de un color rojizo, parecía filtrarse por la abertura. Nos acercamos con las armas desenfundadas. La tensión era insoportable. Contuve la respiración y empujé la puerta. Lo que vi en ese cuarto me hizo dudar de mi sanidad. Era una habitación pequeña, pero en el centro había un círculo dibujado en el polvo del piso. Dentro del círculo, había pétalos de rosas rojas secas y varias velas consumidas, las cuales emitían esa luz roja tenue que había visto. En la pared, justo detrás del círculo, alguien había escrito con algo oscuro y espeso: por ti, regresé. No había nadie. Ninguna señal de la mujer, ni de ladrones. Pero mientras Alejandro enfocaba su linterna en la pared, escuché algo. Era un sonido sutil, un murmullo que venía de detrás de mí, del pasillo, donde hacía un momento no había nada. Era una voz. Una voz de mujer, que no estaba susurrando, sino que estaba tarareando, como una melodía triste y antigua. El tarareo se acercaba. Rápidamente me giré. La linterna enfocó el pasillo. Estaba vacío. Solo el polvo flotando en el haz de luz. ¿Escuchaste eso?, le dije a Alejandro. Él estaba petrificado, apuntando su linterna a una esquina. No, pero mira. Me dijo, sin dejar de apuntar. Justo en la esquina donde él enfocaba, la sombra que proyectaba un viejo ropero era más oscura, más definida de lo normal. Y de repente, de la oscuridad de esa sombra, empezó a salir una especie de vapor helado, denso, que flotaba a ras de suelo y se dirigía hacia nosotros. No era humo, era frío puro, como niebla. Y entonces, el tarareo se hizo más fuerte, y se transformó en un lamento, un gemido de deseo y agonía. Volví a mirar la pared con la inscripción. Y de la nada, justo sobre las palabras, una silueta se proyectó, pero no era nuestra sombra. Era una figura de mujer, con un vestido de época, con un perfil delgado y el cabello recogido. Pero esa sombra no tenía una fuente de luz clara. Simplemente existía en la pared. El lamento se volvió un grito que me lastimó los oídos. Un grito de mujer, pero tan potente que hizo vibrar el aire, sin ser un sonido físico. Sentí que me arrebataban la respiración. Alejandro gritó, soltando un improperio, y corrió escaleras abajo. Yo no pude moverme por un instante, paralizado por la visión de esa sombra que ahora parecía girar la cabeza y mirarme. En mi mente, escuché la voz de la mujer de la llamada diciendo: «Él me está esperando». Salí corriendo como nunca. Bajé las escaleras a ciegas, golpeando el portón de salida con mi hombro, sin mirar atrás. Alejandro estaba jadeando junto a la patrulla. Al revisar la llamada anónima después, el registro de la voz de mujer no existía. No había grabación. Solo el reporte del 911 de que había entrado un clic y un silencio. Nunca más regresamos a esa casa. Los vecinos dicen que, a veces, a altas horas de la noche, se ve una luz roja en esa ventana. Yo sé que no era una luz. Era algo que estaba siendo invocado, algo que se alimentaba del deseo y la posesión. La voz que me llamó no era la víctima, sino la trampa. Una trampa para que entráramos y atestiguáramos esa oscura ceremonia. El eco del deseo en Santa María la Ribera no era una leyenda. Era un ser atrapado,
anhelando algo, y atrayendo a cualquiera que se atreviera a entrar, para tener compañía en su eterna y silenciosa espera. Y estoy seguro de que no nos quería dejar ir. Historia 3. Mi última historia me lleva lejos de la ciudad, a las afueras de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Yo estaba en un destacamento de apoyo carretero, vigilando un tramo especialmente solitario de la carretera que bordea la presa de Santa Rosa. Un lugar hermoso de día, pero de noche, es el tipo de belleza que te hace sentir minúsculo e insignificante. Era un turno a solas. Mi patrulla, la 418, era mi única compañía, rodeada de oscuridad y el olor a pino húmedo. La presa de Santa Rosa se extiende como un espejo negro, reflejando una luna que parecía demasiado grande y lejana. Había pasado la medianoche. La radio estaba en silencio. Estaba estacionado en un pequeño mirador, tomando un café aguado y estirando las piernas. La niebla, que es común en esa zona, empezó a espesarse, envolviendo los árboles de forma lenta, como una cortina de seda blanca. En medio de ese silencio absoluto, lo escuché. Era un sonido simple. Un silbido. No era el silbido de una persona contenta o pensativa. Era largo, melodioso, y a la vez, increíblemente siniestro. Venía de la orilla de la presa, donde la tierra se hundía en el agua oscura, a unos 100 metros de mi posición. Pensé que era un lugareño que había salido a pescar. No era raro. Pero el silbido no paraba. Era siempre la misma nota, sostenida y luego una modulación descendente, terminando en un sonido casi vibratorio. Encendí la linterna de mano y apunté hacia el origen del sonido. El haz de luz solo cortó un poco la niebla, sin alcanzar la orilla. El silbido se detuvo abruptamente. Silencio total de nuevo. Solo el sonido de la niebla moviéndose. Me sentí estúpido por haberme asustado, así que regresé a la patrulla, encendí el motor y avancé lentamente, siguiendo la curva de la carretera. Iba a unos 20 kilómetros por hora, la niebla era muy densa. Apenas había avanzado unos 500 metros cuando el silbido regresó. Pero esta vez, no venía de la orilla de la presa. Venía de la carretera, justo enfrente de mí. Frené de golpe. El silbido era más fuerte, resonando en el bosque. Apagué el motor para escuchar mejor. Y entonces, el silbido pareció moverse. Como si quien lo estuviera haciendo corriera en círculos a mi alrededor, sin dejar de emitir esa nota aguda y penetrante. Era imposible. Era demasiado rápido para una persona. Me quedé dentro de la patrulla, con el corazón latiendo fuerte. El miedo era físico. Encendí las luces altas, tratando de atravesar la niebla, pero la luz solo rebotaba en la humedad, creando un muro blanco. En ese momento, vi algo. Justo en el borde del asfalto, donde la tierra cede al bosque, una figura. Era muy alta, increíblemente delgada. Parecía estar inclinada, observando el capó de la patrulla. Por la niebla, solo podía ver una silueta borrosa, pero lo que me aterrorizó fue la forma. Era antinatural, con brazos largos y colgantes que casi tocaban el suelo. Apreté el claxon, esperando que se asustara y huyera. El fuerte sonido del claxon hizo eco. Pero no se movió. El silbido, que había cesado al sonar la bocina, regresó. Y esta vez, era más cerca. Como si estuviera justo al lado de la ventanilla del conductor. Instintivamente, me agaché, cubriendo mi cabeza con los brazos, y grité. No era un grito de valor, sino de terror absoluto. El cristal de la ventanilla vibró. Sentí un aliento helado chocar contra el vidrio. El silbido era tan fuerte que me dolió el tímpano. Pude oler algo. Un olor a tierra mojada, carroña y ozono, como el que se siente antes de una tormenta eléctrica. Mi mente se paralizó.
Solo podía escuchar ese silbido. De repente, se detuvo. Silencio. Levanté la cabeza despacio. Miré por la ventanilla. La niebla seguía allí, pero ya no había nada. La silueta se había ido. Encendí el motor y pisé el acelerador, saliendo disparado por la carretera, sin importar la niebla, las curvas ni el riesgo. No paré hasta que vi las primeras luces de una gasolinera a 20 kilómetros de distancia. Al día siguiente, regresé con el capitán. Revisamos el área. No había huellas de pies, ni de animales grandes. Nada. Pero había algo que no me dejó dormir por semanas. Cuando encendí las luces interiores de la patrulla al salir de la zona, noté algo en la ventanilla del conductor. Una marca. No era una huella dactilar, era como una marca de barro seco, dejada por una mano increíblemente larga, con dedos que terminaban en puntas afiladas. El capitán lo atribuyó a un chiste de mal gusto o a un vagabundo. Pero yo sé que no lo era. He escuchado a gente hablar de la leyenda del silbador en esos montes, una criatura que atrae a los caminantes con su melodía. Pero supe que la criatura quería algo más que asustarme. Quería que bajara. Que me sintiera seguro. Y solo cuando vio que no iba a salir, se acercó, probando mi miedo. Mi única salvación fue el metal de la patrulla. Pero a veces, en la quietud de mi casa, justo antes de que amanezca, juro que escucho a lo lejos esa melodía. Una nota simple, que se acerca. Y sé que lo que estaba en esa carretera, no quería un atraco. Quería mi alma. Y todavía me está buscando. 3 historias. 3 encuentros. La gente piensa que un uniforme es una armadura, que el miedo no existe para nosotros. Pero la verdad es que, cuando te enfrentas a algo que no tiene explicación, a algo que no puedes esposar o dispararle, te das cuenta de lo frágil que es la realidad. La próxima vez que veas una patrulla en la madrugada, detenida en una esquina solitaria, o patrullando una carretera cubierta de niebla, recuerda estas palabras. Recuerda que no solo estamos cuidando a la gente de sí misma o de otros delincuentes. A veces, estamos vigilando para que el terror verdadero no cruce la línea. Y a veces, esa línea es demasiado delgada.